Muy estimados amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, bienvenidos a nuestro programa Estamos Contigo, que siempre de forma especial mi esposa y yo pues queremos abrir nuestro corazón en vuestro favor y transmitir lo que de gracia recibimos, ¿no? En esa misericordia renovada cada día de nuestro Señor y en su gracia abundante. Así que, bueno, pues espero que el Señor nos edifique con las palabras que vamos a compartir. ¿Y qué sucede con las tragedias? Lo más inmediato, con las tragedias, los desastres. Ay, Dios mío. No. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ay, no. Dios mío. Pero después, ¿qué hace la gente? Intenta reconstruir, ¿no? Superar y lucha, ¿no? Hay un espíritu de lucha en todo ser humano. Es más, yo creo que en las tragedias se despiertan los héroes, ¿no? El héroe que hay muchas veces dentro del hombre, de los hombres buenos, ¿no? De los ya sabemos que no hay buenos más que Dios, pero los hombres de buena voluntad, ¿no? Que es el saludo que el Señor da cuando envía a Jesús a los hombres de buena voluntad. Y en ellos se despiertan esas heroicidades, ¿no? Sí, lo primero que sucede después del espanto y la tragedia y el clamor y los llantos y los gritos, después la reacción social de las personas para ayudar. Uh-huh. Es algo que no hacen normalmente. Claro. Y sin embargo, ante la urgencia, se mueven, pero vamos, de motu propio, como pueden, y como bien han dicho los informativos, con sus uñas, con sus manos, ayudar, ¿no? Y bueno, se ha despertado, como siempre, igual que en todos los lugares donde hemos asistido inmediatamente ante el desastre, Remasós ha asistido, pero se han ido formando grupos de personas que más o menos se juntan y se articulan y se ayudan para poder socorrer. Bueno, fíjate, cuando los campamentos en Grecia, cuando el éxodo de los sirios, yo creo que solo a través nuestro, fueron más de casi 2.000 voluntarios que pasaban vacaciones, 15, un mes, más de 2.000 personas de todas las denominaciones, de todas las creencias, ateos, agnósticos, católicos, evangélicos, y fue un tiempo de muchísima bendición. Ellos venían tan contentos, tan satisfechos de haber podido servir, ¿no? Sí, pero luego además de eso, que esos son voluntarios momentáneos, de urgencia, sí. Pero el pueblo. Sí, sí. Yo lo que he visto allí es a los venezolanos, sí, al pueblo, sí, es verdad. El pueblo más pobre y más sencillo despierta, sí, a la solidaridad. Porque eso, por lo tanto, ya de entrada es una revolución de los que están dormidos y cada uno buscando lo suyo, y sin embargo demuestra que hay corazones que si los despiertas, uh-huh, se convierten en héroes, sí, de haber sido cobardes, egoístas y aplatanados, ¿no? Y yo creo que es el tiempo en que se están formando en estas oportunidades, ¿no? En estas oportunidades trágicas se están formando redes de colaboración y lo que se llama network, que es sabiduría, ¿no? Los judíos siempre tienen network, se ayudan mutuamente, prefieren gastar más en favor de uno de los suyos que el mismo esfuerzo pagar menos a otro, ¿no? Pues un poco demuestra un poco solidaridad, qué nivel de ayuda mutua, de la motivación de pueblo, y bueno, pues
las pirañas trabajan en equipo, los bancos se juntan y se articulan para devorar economía y, en una palabra, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz y forman redes siniestras, como las redes masónicas son ya algo que no conocemos, pero que se ve claramente que se extienden como una telaraña mundial, ¿no? Que la telaraña es una red, ¿no? Para pescar, para cazar cualquiera que caiga ahí pegado, ¿no? Queda atrapado. En esa red, ¿no? Y por eso pues tenemos que aprovechar para tener esa sagacidad que Jesucristo dice y que seamos capaces de ayudarnos mutuamente, de bendecirnos mutuamente los movimientos que existimos de solidaridad, de buenos samaritanos, ¿no? He hablado estos días con algunos ministros del Evangelio y de otros ministerios y he planteado lo que es servirles. Estamos a vuestro servicio y yo te bendigo, tú me bendices. Y si no me bendices, pues intentaré bendecirte todavía, pero comprenderás que no voy a poder hacerlo en la misma medida porque habrá otros vericuetos más necesitados y más apropiados para canalizar lo que es de Dios. Y por eso empezamos leyendo Mateo 13, 47 a 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el reino de los cielos, una pesca. Es pesca de almas, que es lo que Jesús dijo en su llamado a los primeros discípulos que estaban con las redes pescando peces para ganarse el sustento. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y la red es el Evangelio. Esa es la red que Jesucristo nos ha dado para pescar almas, que es su llamamiento. Y que es el plan ministerial de por qué nos salva para salvar a otros. Y es triste que no somos capaces de articularnos como redes de network, de colaboración y de bendición mutua. Porque, qué curioso, la iglesia completa debe de tener todos los ministerios. ¿Qué iglesia tiene? Profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, músicos, cantores, ecónomos, etc. No hay una iglesia que tenga todo eso completo. En nuestro ministerio tenemos la gracia de que se manifiestan muchas áreas del reino de Dios, pero no todas. Pero si a este hermano a este ministerio que resulta que tiene un maestro inspirado, erudito de las verdades del Señor, pues qué bueno que comparta esa savia divina a otras congregaciones que no tienen maestro. Pero a lo mejor esa iglesia que tiene ese magisterio le falta falta un profeta o le falta un apóstol y por eso está. Yo creo que eso se realizará, necesitada, ¿no? La iglesia, de conexión, ¿no? La iglesia del Señor se completará seguramente, ¿no? Con el tiempo difícil pasará lo mismo que pasa ahora con los desastres, esa solidaridad quizá. Ten en cuenta que las redes humanas en ese caso son como si fueran manos, ¿no? Unidas unas con otras, forman esa red, ¿no? El egoísta no pone su mano, deja el hueco
vacío, deja no se el junta agujero nunca y con queda, otros para formar equipo. Va por su cuenta, es individualista, claro. Y va por su cuenta. Tú no sé si te acuerdas de un dibujo en una de nuestras primeras revistas, sí, del con Ministerio. Había un gran número de personas que se agarraban de las manos y, además de agarrarse de las manos, agarraban juntos una red que tenía la forma del mapa de España y Portugal, para pescar, para una gran pesca milagrosa en ambos países. Curiosamente, se ha ido produciendo. No todavía esa pesca milagrosa de avivamientos, de miles, ¿no? Pero sí, porque en realidad son ya miles de almas españolas y portuguesas que han sido llevadas a Cristo. Así es. Pero todavía no hemos visto ese avivamiento juntos. Aunque estamos, nuestro ministerio de Portugal y España es carne y uña, pero falta que los demás ministerios... La pesca milagrosa falta, aunque hay pesca, ha habido pesca milagrosa. Hay pesca pero milagrosa, habrá más, habrá más. Pero una pesca de esas como las primeras que tuvieron después del Pentecostés, y que va Pedro y predica una predicación y se convierte en 3.000 en una predicación, y en la segunda 5.000, y no solamente que el Señor los convierte, sino que dejan todo para juntarse a formar pueblo, familia, y entonces se añaden a la red en una vida comunitaria, que es una forma de red maravillosa, y que así es como formó Jesucristo su iglesia original, ¿no? Y bueno, pues yo espero que se vaya produciendo ese network. De hecho, cada vez son más los ministerios que se acercan y que nosotros nos acercamos a ellos para poder conjuntarnos y equiparnos. Habacuc 1, del 12 al 17. ¿No eres tú desde el principio, oh Yahvé, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Yahvé, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien les gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Estamos viendo aquí la diferencia de las redes para engordarse, que son estas redes de telarañas, de los astutos mercaderes, incluso del templo, estos mercaderes de almas, ¿no? Pero ¿y qué es lo que están formando? Esa red ecuménica mundial, con toda clase de pretensiones de satisfacer al nuevo orden mundial y de dominar el mundo entero, ¿no? Y religiosamente también perpetuarse como jineta que cabalga la bestia política, ¿no? Pero también aquí menciona las redes, de cómo él no va a maldecir las redes, no va a dejar de usar redes para sacar de ese caos que organizan esas redes maléficas, sacar a los que tiene ya pensados y que tiene
escogidos, ¿no? Y ese es el trabajo que nos ha encomendado, de ser pescadores, echar las redes para sacar a los que se están ahogando. En realidad es lo que hemos hecho y estamos haciendo en Ucrania, en Turquía o en donde quiera que está Remarsos, y en donde está nuestro ministerio, antes de que existiera Remarsos, que en realidad existe Remarsos desde el principio, porque el fundamento que nos ha encomendado la Roca Eterna, fundador único de su iglesia y de su pueblo escogido, es amar. Y amar es darse, es socorrer, auxiliar, ¿no? SOS en realidad son siglas en inglés que significan salvar nuestras almas. Así que... y este pasaje es curioso, ¿verdad? Sí. Este pasaje que has leído sobre las redes, como él, a pesar de las otras redes, él no va a quitar las redes de salvación, ¿no? Y bueno, pues has hablado de la pesca milagrosa. Pues vamos a ir a ella. Cómo nos da una enseñanza que ha motivado, como tú sabes, el primer libro que el Señor me concedió y que tú me ayudaste mucho, como en todos los libros, a editarlo, a transcribirlo, y que es Boga Mar Adentro. Sigue siendo pues un referente fundamental de lo que es el testimonio que glorifica al Señor de nuestras vidas, del ministerio, de los ministerios suyos que nos ha encargado, y de remar. Entonces leemos en Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Las tremendas enseñanzas que tiene este pasaje y que fundamentan nuestro llamamiento que el Señor nos ha dado, y de cómo hay que ir mar adentro para pescar, ¿no? Desde la orillita, sentadito en una banqueta y con la cañita y tomándose el refresco o el pisco labis, ¿no? Cómodamente, no, hay que meterse mar adentro. Ahí es donde están los tiburones, ahí es donde están los peces grandes, no vienen a la orilla, los pececillos vienen a la orilla. Y significa ir a los cuarteles generales del maligno, a las cárceles, a los hospitales, a los barrios completamente dominados por los narcos y por la prostitución y por todo lo que es la corrupción del reino de Satanás, ¿no? A pescar ahí. Y después resulta que... ¿Dónde están los quebrantados de corazón? Claro, que es donde están, están los peces que van a dejarse pescar. A muchos hombres les creen que nunca serán quebrantados y que bueno, que busquen a Dios los que están hechos ya polvo. Pero no se dan cuenta que todo ser humano va a llegar a estar quebrantado profundamente, tarde o temprano, por la enfermedad, por los desastres, por la muerte.
Y todos tienen que pensar eso. Claro, y Dios va a producir esos quebrantamientos para darles la oportunidad, porque hay de aquellos que se pretendan justificar a sí mismos como buenos y sin embargo nunca lleguen a ese quebrantamiento y por lo tanto a un encuentro personal con Dios en medio de ese pues entonces irán al infierno, sufrimiento. Irán al infierno donde serán completamente quebrantados. Claro, y para siempre. Para siempre. Entonces el asunto es que resulta que allí estaban los pescadores con 2 barcas y Jesús se sienta en una barca y comienza a ministrar. Es que desde el mar el sonido llega mejor a la tierra, ¿sabes? Eso es así. Aprovechando desde allí predicó y probablemente pues el sermón del monte o parte. El sermón del monte dice que subió a la montaña. Es que es en una ladera, en Mateo 5, comienza con las bienaventuranzas. Pero bueno, pues predicó. El Evangelio no dice exactamente qué enseñanzas Dios, pero después de terminar de dar esas enseñanzas, ellos estaban limpiando las redes. Otra enseñanza espiritual, hay que limpiar bien las redes que usamos. No podemos utilizar malos métodos. El fin no justifica los medios. Ni siquiera para salvar almas podemos ser astutos, comediantes o engañadores, seductores carnalmente. No. Las redes tienen que estar limpias. Tan limpias que tienen que ser solo Evangelio, palabra de Dios. Esas son las redes. Y limpiaban las redes. Limpiamos nosotros nuestras redes de las enseñanzas que Dios nos ha dado para agarrar a las almas, atraparlas en las verdades. Las verdades atrapan. También se cosen, seducen. También se cosen para que no queden huecos. Es una labor importantísima. El cosido de las redes. Tiene su enseñanza, ¿verdad? Tiene también. Lo que es la preparación de las redes para evangelizar y para pescar almas, ¿no? Y por supuesto, rotas las redes, pues se les escapan. ¿Y eso qué significa? Pues que hay roturas cuando no hay esa relación entre los que forman los nudos de las redes, que son los ministerios conjuntos, el amor fraternal, juntos pescando, no uno solo por ahí pescando. Y después, ¿qué les dice? Después de enseñar, boga mar adentro. Y claro, Pedro dice, pero si no es pescador, si es hijo de un carpintero. Es lo que pensó, y por eso luego se quebranta vivo. Señor, no lo dice así, pero dice, Señor, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, y ahora tú nos vienes a decir esto. Vienes de listillo. Como diciendo, bueno, Señor, nosotros somos profesionales, somos pescadores y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra. En tu palabra. Ya le habría oído, ya sabría. Claro, había oído el mensaje. Es que fue después del mensaje. Claro. Y ya llevaban tiempo. Ya llevaba el Señor tiempo haciéndoles llamado, ¿no? Y entonces, en tu palabra, y echaron, y fueron y bogaron mar adentro con esa barca. Y resulta que echaron las redes y se llenaron de tal manera que se reventaban. Y entonces, ¿qué pasó ahí? No metieron a lo bestia brutalmente todos los peces en la barca, aunque se perdieran por codicia muchos. No, llamaron a la otra barca. Claro. Eso es network, para que les ayudaran. Y la otra barca vino y se llenaron las 2 barcas. Hay para todos. Hay para todos. Ese plan posesivo de algunos ministerios que quieren, bueno, pero las almas que se pesquen tienen que venir a mí. Iglesia, yo no sabía que tú tienes una iglesia, les digo algunas veces, o es de Cristo o es tuya. Y qué curioso, pues que bueno, saca los peces a tierra, y entonces Pedro se pone de rodillas, quebrantado vivo, porque se dio cuenta de que había contendido en alguna manera con el Señor, el Mesías, y reconoce, entra un temor de Dios tan grande,
y reconoce la grandeza de Jesús y por tanto el milagro tan práctico. Pero luego dejan toda la pesca, que es valiosísima, lo dejan todo y se van con él. Bueno, estarían sus mujeres allí para recoger probablemente los estarían peces, los familiares, pero ellos dejan todo. No, nada. Oye, ¿tú crees que... No creo que aquello se ¿Tú me has perdiera. visto pescar a mí algunas veces? No se me ocurre dejar el pez. No, claro. Nos lo llevamos para comerlo. Pero lo dejan todo y le siguen. Esa es una gran enseñanza para los que quieran ser pescadores de almas. Venid en pos de mí. Seguidme y yo seré pescadores de almas. Entonces no pueden atarse a nada, ¿no? Pero qué buena la enseñanza de que se juntan. Pero era una provisión quizá para eso, para que pudieran dejarlo todo. Quizá era la provisión que Dios les daba las familias para quedaran poder cubrir cubiertas, las familias. porque no se iban a dejar al sol para que se pudiera, eso está claro, no se iba a desperdiciar. Era la provisión pero que Dios da para el sustento. Muchas familias de todos los pescadores y especialmente de Pedro y los discípulos que estaban con él, su hermano. Y bueno, pues así comienza la gran aventura, diría, emocionante de salvar almas en nuestro ministerio, con este pasaje que expresa el llamado especial que tuvimos. Y fuimos a los barrios más conflictivos allí, a hacer llamado a los peces que estaban, pues eso, en las redes diabólicas, ¿no? Eclesiastés 4, del 9 al 12 leemos. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí estamos viendo lo que es la sabiduría de trabajar en equipo, ¿no? Y por eso Jesús también les mandaba de 2 en 2, no mandaba uno solo, sino que los mandaba de 2 en 2 para que se chequearan continuamente, se auxiliaran y se ministraran, se fortalecieran mutuamente, ¿no? Y pues ahí está lo que es el equipo. Menos se pueda aceptar trabajar en solitario en una guerra. ¿Te imaginas un soldado que por su cuenta a pelear, el llanero solitario contra un ejército? Bueno, Dios utilizó a Eliseo para enfrentar un ejército inmenso. Sí, pero tenía un ejército de ángeles que estaban de soldados celestiales. Y luego tenía los que le respetaban como profeta, sí, ¿no? Claro, cualquiera no le respetaba, fíjate. Y no estaba solo, tenía un escudero que era un desastre. Un desastre, pero que trataba con él. Sobre todo tenía el ejército del Señor que le respaldaba. Bueno, pues una vez nos dio el Señor una profecía de que iban a venir muchos misioneros de otros ministerios y que también se iban a acercar a algunos ministerios para que pudiéramos trabajar juntos. Y hoy pues ya tenemos algunas congregaciones en las que hemos formado un equipo, pero un equipo de verdadera unidad, cuerpo. Ministerial, ¿no? Y ha sucedido, por ejemplo, en Argentina, un pastor no podía seguir adelante con su ministerio pues, por enfermedad y entonces entregó el ministerio y continuó con nosotros trabajando en equipo hasta que el Señor se lo llevó. Y ahí sigue ese ministerio funcionando. Otros pues, podemos ver que están también siendo
formando equipo, ¿no? Formando cuerpo. Claro que una cosa es eso, que lo produce el Espíritu Santo de forma voluntaria y por identificación de la doctrina y del llamamiento, de la visión del reino de Dios y su justicia, y otra cosa es la famosa cobertura religiosa. Esos ministerios que no se sacian de ninguna manera y van dando cobertura, que luego además resulta que después que los han tomado no les sustentan. No, simplemente los añaden a su número de sucursales, ¿no? Esto es terrible. Conozco algún ministerio que es voraz en eso de la cobertura, ¿no? Y no, nosotros no queremos dominar, y hay de aquellos que pretendan dominar. La obra es del Señor y que Él produzca esa unidad. Los acercamientos de las barcas, que simbolizan congregaciones, las barcas. Y bueno, pues seguimos hablando de lo que es el equipo y de lo que es trabajar en unidad con Lucas 11, del 14 al 20. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bueno, aquí está claramente declarando cómo el reino de las tinieblas se mantiene unido, porque si no, todo reino dividido contra sí mismo no permanece. Y esa es la sagacidad, y el dominio. ¿Por qué están unidos? Por pánico, por el terror, porque el tirano, vamos, al que pretenda... No perdona. Vamos, y esto lo estamos viendo políticamente, especialmente en nuestro país, ¿no? Están unidos ahí, venga, y porque, claro, tienen hasta pánico, yo creo, al gobernante, porque saben que lo desecha rápidamente, lo vomita, ¿no? Y aunque lo dejen en la más absoluta miseria y lo pisotee. Entonces, pero claro, eso demuestra la astucia que tienen esas redes satánicas y esos poderes totalitarios que por el miedo controlan y dominan y mantienen unidas a las almas bajo su potestad, su dominio. Pero sin embargo, lo que hace el Señor es mostrarnos que el amor es el que tiene que reinar en la unidad. Ese es el cemento que puede unirnos de verdad y no por fuerza. El amor no se puede obligar. Nadie puede amar a la fuerza, que es lo que pretenden las religiones, ¿no? Y obedecer a la fuerza. El amor es tener la naturaleza de Dios. Amamos porque nos amó primero y con su amor amamos, ¿no? Y pues es una enseñanza importante. Porque la mayor tragedia de la Iglesia es que es una carnicería. Miles de denominaciones. Como si Jesús tuviera miles de novias diferentes al estilo salomónico y no tiene más que el propósito, el plan de desposarse con una sola novia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y todas aquellas que no quieran entrar a formar parte de esa novia se van a quedar fuera como vírgenes insensatas o como vírgenes como mercaderes religiosos abominables. Y es curioso, en las reuniones de pastores, en esos presbiterios que se repiten y repiten en todos los países y ciudades, ¿no?
frecuentemente, incluso mensualmente, hay reuniones en las que hemos participado nosotros y participamos, ¿no? Pues siempre el tema de la unidad es invocado románticamente y como un planteamiento que es necesario, pero que luego queda en una utopía, porque terminan las reuniones y orando para que se haya la unidad, y resulta que después, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, se vuelve cada uno a su iglesia y sigue con su independencia y con su plan. Y siempre, o casi siempre, o muchas veces, se invoca el texto de Juan 17, del 18 al 23, como un modelo que tenemos que aceptar y desear con toda el alma, y cumplir lo que dice Pablo en Efesios: sed solícitos en guardar la unidad del cuerpo de la Iglesia. Leemos así. 17, ¿no? Del 18 en adelante. Del 18 al 23. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Todos aquellos que se creen ministros del Evangelio y que están de alguna manera participando en la división, en su protagonismo, en su independencia o en su afán de proselitismo, de éxito religioso, económico y de ensalzamiento personal, pues están en peligro grave de ser quebrantados, porque de hecho el Señor va quebrantando por aquí y por allá, porque claro, es una desviación maléfica. Deja bien claro, hace 2000 años, y después de decir que no solamente oraba por los que estaban con él allí, ya como discípulos, sino por aquellos que habían de añadirse, es decir, por nosotros, oró hace 2000 años, que nos ha ido añadiendo, ¿no? ¿Para qué? Para unirnos a Él. Y si tú estás con Cristo y yo estoy con Cristo, si tú eres templo del Espíritu Santo y yo también, la unidad es inevitable, porque tenemos el mismo espíritu y no vamos a estar mareando la perdiz en demagogias de diferencias doctrinales y elocuencias sacerdotales, religiosas. ¿Pero de qué? No, reinará el amor de aquel que nos llena, que es el Señor, el Espíritu Santo. Y ese amor nos llevará a buscar cómo bendecir al hermano, al que es parte total. Tu ministerio tiene que ser parte del nuestro. No tenemos ni tu ministerio ni el mío, o es de Cristo, y entonces solo Él dirige. Y si nos dejamos dirigir y le honramos como único protagonista y cabeza de la Iglesia, la única cabeza, ya está bien de cabezones. El Señor quiere que seamos corazones enamorados de Cristo y enamorados los unos de los otros para bendecir y para buscar, anhelar y gozarnos de la unidad, del mismo espíritu, del mismo sentir, y para que el mundo crea. ¿Sabes por qué no cree el mundo? Claro. Porque dice, ¿pero qué es esto? ¿Cuántos cristianismos hay? ¿Cuántos evangelios diferentes hay? ¿Qué es esto? Señor. Incluso se pelean entre ellos. No, pero también es que el Espíritu Santo se contrista y no se derrama, claro. Pues por eso, para que el mundo crea. Al final el Señor es el que hace la obra. Tú sabes que antes de que haya un avivamiento,
Dios produce un acercamiento. ¿Cómo produce el acercamiento? A veces la persecución, ¿no? Y las dificultades. Con una gran persecución o con un terremoto. Sí. Cuando las Torres Gemelas, vamos, es que se acercaron y se juntaron para orar los ministerios de una forma sobrenatural, vamos, de rodillas. Y se juntaron para ver cómo podían protegerse, bendecirse y ayudarse mutuamente. Salvo aquellos que no se juntan más que con el diablo y con su carne familiar o personal, ¿no? Entonces el Espíritu Santo provoca las situaciones para producir la unidad, porque no la va a producir nadie. No. Solo el Espíritu Santo puede unirnos. Y entonces... él lo tiene que hacer, él es el que lo va a hacer, sí o sí. Y entonces, ¿qué sucede? Nos manifiesta su gloria para que seamos uno, para que sea su gloria, no la gloria de cuántas almas tengo, qué ministerio tan grande. No, por favor. Nos da su gloria para que seamos uno, para unificarnos en su gloria, bañándonos en su gloria, nadando en su gloria. A Él sea la gloria y a nadie más. Y si tú solo quieres glorificar al Señor y yo también, pues ¿dónde está nuestro protagonismo? Lo único que nos ponemos rápidamente de acuerdo en comprender que solo Él es el que produce el querer como el hacer, solo Él es el protagonista. Y por tanto, a sujetarse a su voluntad. ¿Y su voluntad cuál es? Que seamos uno. Esa es su oración. Padre, que ellos sean uno en mí como yo en ti. Esa es la iglesia que Dios va a producir. Y cuando vimos una señal profética, yo no sé si fue en el año 2000, que apareció la constelación Virgo en el cielo, en la cual se cumplió una visión de lo que está profetizado en Apocalipsis 12, que apareció una mujer con 12 estrellas sobre su cabeza, la luna bajo sus pies y llena de luz. Pues eso se vio en la constelación Virgo. Esa mujer apareció con las 12 estrellas en la cabeza y la luna bajo sus pies. Y primero estaba Júpiter en su vientre, embarazada de Júpiter, que es como ha estado la religión siempre. Embarazada de Júpiter, el dios Zeus, dueño de todas las religiones. Pero resulta que el sol fue expulsando a Júpiter y Júpiter salió del vientre y entró el sol que simboliza a Cristo, la luz del mundo, y ocupó el vientre. Luz propia. Eso fue una expresión profética de la iglesia del final de los tiempos que milagrosamente el Señor va a edificar definitivamente. Una iglesia apostólica, pero con 12 apóstoles, no 12 millones, no todos apóstoles y apóstolas, no, 12 ungidos en el mundo que con el mismo sentir, el mismo espíritu, pues serán dirigidos por el sol eterno que es la luz, es Cristo y su luz poderosa, ¿no? Y la luna que simboliza la religión bajo sus pies. Esa es la profecía sobre la unidad de la iglesia, ¿no? Y es maravilloso. Claro que a continuación aparece la constelación Draco, va a venir el dragón a devorar a ese niño que va a nacer de esa iglesia unida que tendrá la gloria de Cristo, la gloria postrera, que es mayor que la primera, con el avivamiento más grande, el parto universal más glorioso. Así que seguimos leyendo para terminar en Salmo 8, del 1 al 9. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Yahvé, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así es la gloria de Dios anunciada para su iglesia, para su pueblo escogido, santo y apartado para Él, ¿no? Y bueno, pues hay un proverbio siamés que me llama la atención, que dice: 10 lenguas no valen lo que 2 ojos que ven, y 2 ojos no valen lo que 2 manos palpan. Así que ven y palpa. Ven, dice Jesucristo, en pos de mí, y yo te haré palpar. Yo usaré tus manos para abrazar, para sanar, para echar fuera demonios, para socorrer a los necesitados. Como redes. Parece que las manos, tú sabes que se pesca a mano también, ¿no? Sí. Es tremendo, porque es que parecen, los dedos parecen que juntas las 2 manos forman una red. Así que bendito sea Dios. Y bueno, tuvimos un conclave en nuestro ministerio internacional precioso ayer, que duró 3 horas, y pues la expresión que nos hizo gozar es la unidad tan entrañable que Dios está fortaleciendo con nosotros como nudos de esa santa red del Evangelio de Cristo. Leemos Esdras 3, del 1 al 13. Cuando llegó el mes 7 y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Se levantaron Josué, hijo de Josadac, y los hermanos de los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Yahvé, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Yahvé. Desde el primer día del mes 7 comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, pero los cimientos del templo de Yahvé no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y en el año 2 de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes 2, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Yahvé. Yeshúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadá, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Yahvé echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Yahvé según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Yahvé, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaban con gran júbilo, alabando a Yahvé, porque se echaban los cimientos de la casa de Yahvé. Esto es lo que estamos haciendo en Ucrania, en Venezuela ahora más todavía, y que como un solo hombre, y carpinteros, albañiles, de una forma práctica, para no solamente para reconstruir las ruinas físicas y de viviendas, etcétera, sino las ruinas humanas, que han quedado desolados
por el quebrantamiento, para que sean edificados como templos del Espíritu Santo, como casa de Dios, y todos como un solo hombre. Es algo maravilloso ver lo que hace el Espíritu Santo cuando nos enamora y nos une para ayudar, socorrer y para salvar y edificar vidas como verdaderos ejemplos de casas de Dios. Y bueno, pues que sigamos ofreciendo estos sacrificios. Resulta que tenemos hoy la luna llena y mañana empieza el día 1 del 7º mes. Es que me encaja mucho en este tiempo este pasaje, ¿no? Sigamos ofreciendo sacrificios de alabanza, de adoración, frutos de labios, para nuestro Dios y Señor Jesucristo, y siempre juntos, unidos en ese mismo espíritu, por amor, como dice Colosenses 2, del 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que no nos dejemos engañar por humanismos, sentimentalismos, blanqueamientos de religiones que buscan solamente su reino personal y estructural, babilónico, sino que perseveremos en estar unidos por amor, que es lo único que realmente une de verdad. Como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo tres personas, tienen la unidad perfecta de ser un solo Dios, porque son amor. Así nosotros siempre busquemos esa unidad, amándonos en el amor de Cristo, creciendo en ese amor. Y así el Señor nos usará como redes atractivas. Es que los peces correrán a las redes, y es lo que produce el poder del Espíritu Santo en esa pesca milagrosa. Vienen los peces a las redes. No es que las redes agarran oportunamente un pelotón de peces, sino que las redes son atractivas porque tienen, pues eso, el olor grato de Dios, tienen la naturaleza de Dios, que es el amor perfecto. Vamos a orar pidiendo esta unidad para la Iglesia de Jesucristo. Sí, Señor, gracias porque sabemos que tú lo harás. No sabemos cómo vas a hacerlo, pero que lo has de hacer y que es el plan perfecto que tienes para el fin de los tiempos. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a no estorbarte, Señor, ayúdanos a no ir en contra de la unidad de tu Espíritu. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor, que podamos vivir en esa unidad perfecta contigo y con tu Iglesia, con tu cuerpo. Señor, perfecciona. Prepara, Señor, a tus siervos, prepara esta red maravillosa de hombres y mujeres dispuestos a servirte, que sean bien estructuradas las manos agarradas, que no haya huecos, Señor, que no haya estorbos, que puedan, Señor, estar unidos en fidelidad, en amor, en mansedumbre, en sumisión unos a otros, en respeto, Señor, en la virtuosidad, Señor, de tus frutos y tus dones. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues ha sido un gozo poder compartir con vosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga y que seamos instrumentos suyos para que Él nos unifique en el poder de su Espíritu y se acabe con esa utopía religiosa y se produzca el mayor milagro en la Iglesia de Cristo, la unidad del Espíritu Santo. Amén.